Bueno, en primer lugar, bienvenidos todos esta tarde a esta presentación de un libro. Sé que algunos habéis estado en otras ocasiones en la presentación de libros anteriores de Pepe y algunos pues venís por primera vez, seguramente. Vamos a hacer, en primer lugar voy a hablar yo, después nuestra amiga Amparo Cardona, y en tercer lugar el autor del libro, Pepe. Y en cuarto lugar, pues, las preguntas y opiniones que queráis formular. Así que, en primer lugar, pues nada, yo agradecido, es un honor pues tener que presentar un libro de Pepe Tarrazó, un libro que sin mucho bombo, ni mucho ni poco, que presentamos como algo normal, como si fuera una charla que hacemos entre amigos, pero que eso no significa que aquello que no tiene expresión o en los medios de comunicación, que no es muy llamativo, etcétera, no por eso puede dejar de ser importante. Es una de las cosas que también está en la filosofía de Pepe y de muchas personas, que aquello que es importante no necesariamente suena más fuerte, llama más la atención, se ve más. Y por lo tanto, pues, las cosas sencillas, y es una palabra clave también en la filosofía, por llamarlo así, expresada en sus libros, pues es uno de esos elementos claves, y de lo cual también vamos a hablar. Es el 15 o 16, más o menos. O 17, no sabemos enseguida. O 18, pero por ahí va, de los libros que ha escrito Pepe en estos 22 últimos años. Desde aquel Pada del alma, aquel libro de poesía profunda, poesía espiritual, la cual pues no es fácil escribir, ¿verdad? Y pasando por varios libros, en fin, algunos los tenéis, los que os encontráis aquí. Después escribió La ínsula dorada, La luz de la profeta, libros más pequeños, pero no faltos de una gran profundidad. La ciudad alegre, El anciano lacerado, La sencillez de la sabiduría, hablando de sencillez y de sabiduría, la vida glosa poética, dedicada a la poesía, La liturgia del amor, Cartas sin respuesta, Desde la cercanía, El otro señor, El pensamiento es el hilo dorado de las personas, fue el último que presentamos hace un año, así aproximadamente, y hoy El bosque de las ideas, este libro que vais a tener ocasión de ver. Entonces, pues bien, en las presentaciones de los libros pues siempre hay otras personas que hablan, además del autor. Pues en este esquema, con las diferencias de otras presentaciones, este esquema está aquí repetido. Nosotros, como amigos de Pepe, Amparo y yo, pues vamos a comentar. El caso de Amparo, que también ha estado en la presentación de otros libros, es la que escribió este exordio que está aquí al principio del libro. Y entonces pues vamos a comentar algunas cosas sobre esto. Los que recibís mi correo pues ya visteis que había enviado una reseña de un par de hojas, como he hecho en otras ocasiones, sobre mi percepción de este libro y del autor. Pero posiblemente no todos hayáis tenido ocasión de leer esto. Pepe se caracteriza por mostrar, entre otros autores que existen, que escriben o que hablan en el mundo, pues una visión de la vida filosófica, vamos a llamarle, filosófica, psicológica. Como digo muchas veces, no sé dónde está la frontera entre la psicología y la filosofía, porque son como matices de lo mismo. Pero vamos a decir un conocimiento expresado, profundo del ser humano, de nuestros defectos y cualidades. Ahora hablaremos, y una de las principales materias de comentar es esa filosofía de la vida. La filosofía es la visión psicológica que tenemos los seres humanos, de la sociedad, de nosotros, de la naturaleza, del cosmos, etcétera, etcétera. La filosofía lo abarca todo. La nombra muchas veces en este libro también. Algún capítulo resalta la expresión de filosofía. El caso es que como contenido tiene una gran profundidad. En esa reseña puse que cuando lo lees y estás interesado, motivado por temas
filosóficos o esotéricos, bien entendida la palabra, en el sentido profundo, pues dices que aquí lo hay, pero no como se nos ha expresado por parte de otros autores, que lo han hecho maravillosamente, pero con otro tipo de lenguaje, diferente, con una cantidad de descripción minuciosa de aspectos internos del ser humano y de la vida. Eso está, pero también está impregnado ese contenido de una, vamos a llamarle, y es la palabra quizá más apropiada, de ética. Nos invita constantemente a que los seres humanos vivamos con ética. Esto no nos resulta extraño a nadie, la palabra la conocemos. Ética, diferente de moral, entendiendo por ética aquellas cualidades positivas que emanan del interior de todos los seres humanos. Podrán estar mucho tiempo dormidas, en fase de despertar o más o menos despiertas, pero que todos tenemos esa posibilidad. Y es algo que se necesita, que no todos tenemos por igual, pero que se necesita cuando miramos el panorama mucho en el mundo, ya que la ética de la sociedad es la ética de las personas que constituyen esa sociedad. Y por lo tanto, pues ese es otro aspecto fundamental, que podría separarse del anterior, por supuesto, y muchas veces así es. Se puede hablar de ética sin hablar de los otros aspectos filosóficos y viceversa. De tal manera que esto es muy importante a resaltar porque percibimos que mucha gente en el mundo está interesada, en el buen sentido de la palabra, pero interesada, para bien por supuesto, en conocimiento interno de la vida, del ser humano y de las cosas, lo más profundo, buscando, leyendo, escuchando personas que puedan ofrecer esta visión y aprendiéndola y disfrutando y recreándose en ella. Y todos pasamos en un grado o en otro por ello, pero que muchas veces se va convirtiendo en una bola de naturaleza mental, intelectual, que en lugar de ayudarnos, pues va por un camino distinto, nos enajena de la realidad profunda de la vida. Es decir, que aquello que intelectualizamos con la mente concreta, puede ser muchas veces utilizado en la vida de un modo práctico, pero otras veces se convierte en la acumulación de un saber, como nos ha ocurrido a todos en la enseñanza que hemos recibido en distintas edades. Un conocer, pero sin comprender. Un conocer sin utilidad práctica en la vida. Y todos, en mayor o menor medida, muchos nos hemos quejado de esa dicotomía, de ese desequilibrio, de esa contrariedad. Y por lo tanto es muy importante saber que aquellos conocimientos profundos que a veces demandamos conocer, saber, comprender, hemos de asimilarlos, porque si no, se vuelven contra nosotros. ¿Y qué ocurre cuando los asimilamos? Que nos expande la conciencia. Muchos de ellos es facilitadores de comprensión y otros para aplicarlos en la vida cotidiana. Esto es un reto muy importante en el futuro. No es que no exista, lo hay, pero que no es suficiente, tiene que haberlo. Profundidad y aplicación práctica en lo más sencillo y elemental de la vida. Y hay un tercer factor que muchos echamos en falta con frecuencia, y es la expresión, tanto hablada como escrita, que sea clara, sencilla, inteligible, que podamos entender, aunque todavía no vivamos, aquello que recibimos, por la lectura o a través de la escucha, que lo podamos entender. Luego ya estará en nuestra responsabilidad el poderlo aplicar realmente para bien en nuestra vida. Pero cuando algo no se entiende, se queda ahí como un bloqueo en la mente, incluso a veces hasta molesta y cansa, y produce unas reacciones que ya todos conocemos cuando leemos o escuchamos algo que no entendemos. Entonces, eso es algo suave que con facilidad puede facilitar, profundizar y penetrar en nuestro interior. Y eso, pues, evidentemente, si habéis leído algún libro de Pepe, lo habréis encontrado. Así que su lenguaje es sencillo, claro,
es profundo y además es cotidiano. Te das cuenta que está hablando de ti, de la vida cotidiana, de gente que conoces, o gente que no conoces pero de la que has oído hablar, etcétera, etcétera. El estilo literario es prosa y poesía. Hay libros que he escrito que solamente son poéticos, pero es una poesía que no es fácil de escribir, porque se necesita una sensibilidad innata, aunque tengamos los seres humanos que esforzarnos para hacerlo, pero tiene que estar ahí una habilidad que viene intuitivamente, ya que la poesía es una expresión simbólica de realidades intangibles que difícilmente el lenguaje ordinario puede expresar. Pero la poesía utiliza el lenguaje ordinario, el lenguaje que está en los diccionarios, pero lo encarza de tal manera que como elementos mágicos pueden ir impactando y abriendo canales para penetrar en nuestro interior. Sí, en este libro también hace alusión a la magia de las palabras. Por lo tanto, y también otras veces ha utilizado en un libro, o en todo el libro, en partes, la narrativa y los cuentos. De tal manera que podíamos encontrar varios medios dentro del estilo. Otro aspecto también a destacar es que encontramos, enseguida lo notamos, de vez en cuando, pues una forma crítica, a veces punzante, hacia las injusticias sociales. Injusticias que no vienen de arriba, sino vienen de nosotros los seres humanos. Y por lo tanto es algo que adecuadamente, con educación, pues los seres humanos tenemos que denunciar, bien entendido. Pero al mismo tiempo se hace de un modo literario, suave, profundo, con suavidad, con afecto, y por lo tanto facilita el que eso lo unamos como complemento a esa invitación que nos está haciendo continuamente a que encontremos lo mejor, lo verdadero, lo bueno y lo bello, en palabras muy sencillas, de la vida, de lo que todos llevamos dentro, ya que esas cualidades que se podrían expresar con un lenguaje técnico, las cualidades del alma, de nuestra alma, a la cual hace alusión en sus libros también Pepe, pues que podamos educirlas lo más posible, ya que si no, tanto nosotros como nuestro entorno, como nuestra sociedad, pues sufrimos. Y entonces, para ir paliando ese sufrimiento y construir un mundo mejor, se necesita que eduzcamos de nuestro interior. Entonces, desde el ángulo psicológico hace alusión, y en este libro también, a la mente. Cómo la mente está creando espejismos, cómo está creando determinadas direcciones egoístas, ya sabéis todo lo que es egoísmo, que nos hacen no solamente provocar líneas egoístas de acción en nosotros, sino también en esa sociedad a la que criticamos tanto. Por lo tanto, el estudio psicológico de la mente, pero no de un modo ordinario, sino con profundidad, también está presente. Pero también está presente esa fuente que he dicho del alma, esas energías, esas posibilidades de conseguir más paz, más felicidad, más armonía en nuestro interior. En el fondo, aunque no lo digamos con estas palabras, todos estamos buscando esto. ¿Quién no busca la paz? Aunque a veces buscamos por caminos agresivos. Entonces, eso que aspiramos se puede ir consiguiendo, no de la noche a la mañana, pero se puede ir consiguiendo. Y eso está también presente en esta obra. Así que también está presente otra constante en su obra, que es la educación de valores. Y también hay un capítulo que alude a cómo tendría que ser una educación más integral, más filosófica de los seres humanos, desde los jóvenes, bueno, y menos jóvenes, hasta cualquier edad. Como todos comprenderéis y sabéis, la educación no tiene edad. Y eso es muy importante. Y otro aspecto que también es muy habitual en su obra es la naturaleza. La naturaleza, con los reinos mineral, vegetal, animal, ¿verdad? Como sabéis, pues tiene su filosofía y nos da lecciones. Si sabemos mirar, si sabemos escuchar, si sabemos ver la naturaleza. Es como una escuela de aprendizaje. Y entonces, por experiencia propia, ya que
en su vida ha estado bastante en contacto con la naturaleza, pues nos está expresando más que algo teórico, algo real y auténtico, que quizá no vivimos tanto, pero que muchos seres humanos pueden vivir de alguna forma. Y si no estamos en contacto tan directo con la naturaleza, sí que podemos aprender de ella, intuir cómo funciona con armonía. Solo cuando nosotros intervenimos artificialmente, egoístamente, la desajustamos, la desarmonizamos. Eso es otro aspecto también muy importante en su obra. Así que estos son características generales. No voy a extenderme demasiado porque no soy el único, pero cuando envié esta hoja donde puse esta reseña pequeña, me puse algunas frases cortas, breves, extraídas de distintos capítulos. La sociedad del futuro será lo que nosotros queramos. Pues eso tiene mucho que ver con la educación. Y además no es nada del otro mundo. Pero fijémonos en una cosa muy interesante. Cuando leemos o escuchamos algo que ya sabemos, a veces hay una reacción psicológica de, si no de rechazo, de indiferencia, o de decir o decirnos, eso ya lo sé. Y entonces hay como una especie de cerramiento. Pero si lo miráramos con profundidad, la cantidad de cosas que sabemos pero que todavía no vivimos suficientemente, estaríamos agradecidos que de vez en cuando alguien, aunque sea con palabras diferentes, nos recuerde, nos esté recordando aquello que ya sabemos y a veces de sobra, pero que no vivimos suficientemente. Y que por lo tanto puede ser como un estímulo para seguir avanzando en esa dirección. No hay que despreciar siempre la repetición. A veces puede ser algo monótono y cansino, pero la repetición de algo, y sobre todo con matices diferentes según el momento y la forma de expresión, puede ser algo muy interesante. Entonces, pues, esta frase que acabo de leer, la sociedad será lo que nosotros queramos. Todo conflicto se genera en la personalidad, en el egoísmo, en la insatisfacción, en la falta de adaptabilidad. Palabras que todos conocemos. Ahí está la psicología. Y si lo miramos con una pequeña profundidad, los problemas psicológicos están ahí. Los creamos nosotros, no vienen del espacio. Los creamos nosotros porque nos dejamos llevar por ese egoísmo de la propia personalidad, cuando la dejamos que actúe en ese sentido centrípeto hacia adentro. ¿Por qué no pensar y actuar con palabras de bondad? Ahí está el lenguaje, la magia del lenguaje, palabras escritas o habladas, la cantidad de daño que nos hacemos los seres humanos a través de la palabra, con las cosas que decimos y cómo las decimos. Cuando las palabras pueden ser adecuadamente utilizadas, encarzadas, y con lo adecuado de cada momento, vehículos para expresar esa bondad, ese aspecto. Y es muy interesante porque en algún capítulo nos está hablando de la escritura del siempre ahora, como la llama Pepe. Cada letra, dice, tiene un valor numérico, un color y una vibración. Y combinando estas letras, las letras del abecedario, nos dice, realizamos las invocaciones. Y esas invocaciones pueden ser positivas o negativas. De tal manera que una asignatura entre tantas pendientes en la educación integral de los seres humanos es el lenguaje, es la palabra, la cual no solamente es vehículo de expresión de unos contenidos, que pensamos que es lo más importante, sino como formas o medios hábiles, armónicos, importantes, puros para expresar algo interno. Los próximos milenios, nos dice, se caracterizarán por una espiritualidad sencilla y con ética. Ya he citado uno de sus libros anteriores, La sencillez de la sabiduría, que creemos que los sabios tienen que ser gente que tiene muchas carreras, estudios y que ha leído mucho, etc. El sabio es el que mira mucho. Quizá haya leído o quizá no sepa leer, pero el que sabe mirar con profundidad puede acercarse en algún grado a la sabiduría, porque podemos estar toda la vida leyendo y no enterarnos de nada. Por lo tanto,
Muchas veces se especula, con conocimiento, sin conocimiento, sobre el futuro, pero la espiritualidad parece ser, por lo que voy enterándome, y mi interior dice que es bastante coherente, y otras personas también, va por este lado, por esa sencillez que citaba anteriormente. El objetivo de la vida, nos dice, de los seres humanos, es la búsqueda de lo verdadero y lo justo. Pues ahí lo firmamos todos nos adherimos. Incluso la palabra utopía aparece en un capítulo. Mucha gente desprecia las utopías, pero las utopías están escritas, algunas de ellas por grandes sabios, por los grandes sabios que hemos tenido la humanidad. Y será interesante utilizar esas buenas utopías y descubrir su mensaje, y como estímulos que nos evocan esas dimensiones que buscamos, profundas. Perdón, Tomás Moro, que, sí, que escribe Utopía, tiene una profundidad. Sí, sí, que lo cita, Pepe cita a Tomás Moro y su Utopía varias veces. Habrá que dedicarle alguna conferencia, tanto a esa Utopía como a la de Platón, que escribió en la República, y a otras, sí, es interesante. Muy bien. Nos elevamos con sencillez en el corazón y con la pureza en el pensamiento. Claro, cuando citamos el corazón, pues si no lo explicamos, bueno, los que estáis aquí presentes ya sabéis cuando nos referimos al corazón, no al órgano físico, sino a ese centro sutil de energía que nos conecta especialmente con nuestras dimensiones más elevadas. Y el corazón, pues puede ser una palabra que la utilizamos porque la conocemos y ya está, pero actuar con el corazón, esto se va consiguiendo con atención, con mucha profunda atención. Y el corazón, que canaliza la intuición más que la mente, determina y transmite a la mente, los pensamientos adecuados para manejarnos en el mundo mental. Porque muchas veces pensamos con muchos conocimientos, pero de un modo frío, distante, de un modo ineficaz. Pero cuando el calor, el suave, penetrante y profundo calor intuitivo del corazón se expresa, transmite a la mente la manera adecuada de expresarse con otras formas distintas de pensamiento. Incluso en un capítulo nos dice algo que seguramente muchos afirmaríamos: la democracia no es más que una palabra. Todavía no sabemos lo que es democracia. Estaremos todos de acuerdo que gracias que tengamos algo de democracia, pero cuando miramos con profundidad y vemos su cara oscura, descubrimos que todavía tenemos mucho que trabajar y aprender, no uno ni dos, unas cuantas, sino la sociedad en general. Quizás sea una cuestión de generaciones futuras, en las cuales, al venir más preparadas, pues se vayan produciendo verdaderos cambios y el mundo conozca lo que es realmente la democracia. La indiferencia como enfermedad, causa del egoísmo malévolo que reside en nuestra mente. A veces parece que la indiferencia sea una cosa inocente, ¿no? Parece que no hagas daño con la indiferencia, pero no hace falta mucha profundidad para darte cuenta de que a veces con la indiferencia, más allá de las apariencias, sí que estás rechazando, estás produciendo unos efectos negativos. Hay un capítulo para esto. Y sí, precisamente cada uno de estos puntos están referidos a distintos capítulos. Esto todos lo conocéis, los problemas individuales se tornan colectivos, lo hemos dicho antes. Es decir, la sociedad no está formada por árboles y casas y piedras, está formada por seres humanos. Por lo tanto, la sociedad es en función de los individuos. Y el epílogo, me salto muchas cosas porque es muy largo y también tengo que dejarles argumento a mis compañeros. El epílogo dice: las puertas son los pensamientos dorados que emitimos. Las puertas, fijaos en la portada del libro. Hay no se ve la puerta, pero se ve una cerradura y una llave. Esto Amparo en el exordio lo ha explicado maravillosamente. Gracias. Y incluso dice que en toda la cultura humana, en distintos lugares y épocas, se ha utilizado las puertas como un símbolo.
Entonces, en distintas culturas se ha utilizado como símbolo. Pero una puerta también tiene una cerradura y una llave. Entonces, según qué llave, entra o no entra. Según qué llave, y cada capítulo de libros serían como... Hay una llave en cada página del libro. Sí, sí. Si nos fijamos, desde la distancia no se ve, porque no está muy intensa, pero hay una llave, que quizá como un recordatorio subliminal de que aquello que está diciendo podemos utilizarlo con la llave adecuada para penetrar o no. Porque se puede penetrar con una llave o con otra no. Y entonces es un símbolo también muy utilizado, pero muy ingenioso cuando se aplica. Y no todas las llaves entran, lógicamente, en la cerradura. Tiene que ser una llave. Entonces eso es importante. Es muy importante, y esta es una de las claves también del libro. De que nosotros, lectores del libro, que podemos empezar por el final, ¿verdad? Podemos coger cualquier capítulo sin seguir orden. En otros libros ha pasado lo mismo. Y entonces ese capítulo que cogemos un día a lo mejor nos puede servir como pensamiento simiente para tratar de ahondar en el mismo, para tratar de hacerle germinar. Y entonces pues no es una historia que tiene que seguir un proceso, sino y algunos capítulos son artículos periodísticos que Pepe ha escrito en el periódico de Onteniente, donde vive. De tal manera que creo que todos le conocéis, pero por si alguien no, pues él ha escrito y sigue escribiendo. Sí, sigue escribiendo. Hoy tenía un artículo en el periódico, artículos, creo cortos, breves. Hay capítulos que son 2 hojas, no, nada más. Sí. Igual que también hizo un programa, me acuerdo, porque también participé en él de la cadena SER, allí don Teniente, un programa de radio, y está todo grabado. Sí, de tal manera que Pepe ha estado muy vinculado con la cultura y que por lo tanto no ha estado en los grandes congresos internacionales, no ha estado, ni en las grandes reuniones, pero ha estado. Y por lo tanto pues ha hecho todo lo que ha estado en sus manos, conocido o desconocido, ¿verdad? Como otros seres, y a veces lo que no se ve o lo que no conoces es mucho más importante de lo que se ve o lo que se conoce. Y ahí está, con los libros, hasta cuanto él diga o le diga. Hasta que Dios quiera. Hasta que Dios quiera, y entonces pues ya tenemos ahí una cantidad de literatura que espero que sea parte de eso que he dicho, esa literatura futura que echamos en falta y que esperamos quizá algo que resuene mucho, pero que a veces en la sencillez es donde están las dimensiones más profundas y espirituales de la vida. Bien, seguro que me he dejado muchas cosas, pero espero que queden para que Amparo continúe con lo que ella quiero decir. Gracias, Rafa, y gracias a Pepe también por brindarme esta oportunidad de estar hoy un ratito con todos vosotros y poder compartir impresiones. Más que empezar hablándoos del libro, y si me lo permitís os voy a tutear porque veo muchas caras conocidas y muy cercanas. Me planteaba yo, cuando Pepe me hizo el encargo de hacer el exordio de este libro, algunas cuestiones acerca de la lectura como un proceso, una experiencia a la que lamentablemente cada vez parece que a las personas se les hace más cuesta arriba, ¿no? Les resulta difícil encontrar un huequecito para leer. El tiempo pasa, la familia, el amigo, el trabajo, el gimnasio, yo qué sé, pero parece que muchas personas no encuentran tiempo para leer. Y sin embargo, es una de las actividades más enriquecedoras que nos podemos plantear. Las estadísticas son desastrosas, no sé si ustedes están un poco al tanto, pero cada vez se lee menos y parece ser que cada vez además se lee peor.
Y bueno, se argumentan distintas razones según edades, ¿no? Pues los jóvenes dicen que no tienen tiempo, los menos jóvenes pues no tengo mucho interés o no me gusta. Y sin embargo, para las personas ya más mayores de 60 o 65 años parece ser, por los resultados de las estadísticas, que van viendo mermadas sus facultades visuales, por ejemplo, entonces no quieren dedicarse concreta y asiduamente a la lectura. Es una lástima, yo creo que es una lástima, porque la lectura, como decía, es una de las mejores habilidades que podemos adquirir y desarrollar. Nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, a aquellas personas que nos gusta leer, y nos permite que adquiramos conocimiento, por una parte, que entendamos mejor el mundo que nos rodea, todo lo que nos rodea. Cuando leemos podemos viajar a cualquier lugar del mundo sin desplazarnos, o también podemos ser la persona que queramos simplemente por un momento si nos ponemos en la piel de un protagonista determinado o de un personaje. Leer nos abre así las puertas al conocimiento, pero también nos da alas a nuestra imaginación y nos inspira. Decía un filósofo que el acto de leer forma parte del acto de vivir, puesto que la lectura crea, recrea y transforma. Una buena selección de libros, decía este mismo personaje, es como una buena selección de alimentos, nutre. Por lo tanto, es una habilidad más que necesaria. La lectura puede marcar y influenciar nuestra forma de ser y, por lo tanto, también nuestra vida. Todo lo que nos rodea es lectura y a veces nos pasa desapercibido, ¿no? Yo ahora mismo estoy leyendo aquí unas notas, pero de camino aquí he leído nombres de calles, he leído anuncios, una receta, una comunicación, una notita que me han dejado por casa. Leer es además comunicación y entonces es algo esencial para que podamos estar conectados con el mundo en el que vivimos y con las personas con las que nos relacionamos. Sin la lectura no conoceríamos, no tendríamos información y nos costaría muchísimo más imaginar. Por lo tanto, la lectura nos hace personas más libres y podemos sentir sus beneficios de múltiples maneras. Rafa ya ha comentado algo a raíz de la mente concreta, ¿vale? Porque desde el campo de la psicología y también de la pedagogía, la lectura siempre se ha estudiado como un proceso cognitivo y ha recibido mucha atención por parte de muchos autores, psicólogos, educadores y demás. Los estudios sobre la lectura siempre han seguido un punto de vista dominante de la ciencia cognitiva, es decir, considerar que nuestro cerebro es un procesador de información. Pero al hacerlo, solamente desde esta perspectiva, han dejado de lado un hecho que para mí es esencial. La lectura de un buen libro es un diálogo continuo en el que el libro habla y el alma contesta. Leer entonces no solamente favorece el desarrollo del cerebro, la concentración, sino que nos hace progresar como personas, como seres humanos. La pregunta sería entonces, ¿qué beneficios obtengo yo a través de la lectura? Múltiples, están reseñados por cualquier estudioso. Aumenta la curiosidad, el conocimiento, nos mantiene informados, como veníamos comentando, ejercita el cerebro, desde luego, despierta las vías neuronales, activa la memoria, despierta la imaginación, al alimentar nuestra inspiración hace que nos surjan ideas y nos permite conectar y ponernos en la piel de otras personas, por ejemplo, a través de los personajes. Pero no solamente nos prepara en todas estas áreas, sino que además nos facilita en otras. Por ejemplo, está demostrado que las personas que leen mucho escriben mejor y son mejores oradores, con lo cual nos prepara también para otras habilidades. Bien, la cuestión es, hay personas que la lectura es algo absolutamente necesario, hay otras que no. Pero no sé si ustedes se han hecho alguna vez la pregunta de ¿por qué leo? ¿O qué me gusta leer? ¿Por qué selecciono unas obras y no otras? Porque indudablemente no es lo mismo elegir una novela de aventuras que un Premio Planeta, que un libro de Pepe, sobre todo porque me permito esta
no sé, esta frase porque, o esta idea de compartirla con ustedes, porque creo que muchos de ustedes son seguidores de la obra de Pepe. Este es ya su libro número 17. Yo a veces he intentado escribir, no un libro todavía, pero escribir es algo francamente difícil. Y a mí me admira el hecho de que una persona sencilla, una persona cercana, a la que todos tenemos por amigo, por colega, por maestro, lleve ya 17 obras escritas y prácticamente entregadas con altruismo a las personas que nos gusta leerlas, ¿no? A lo largo de todas sus obras yo encuentro un denominador común que se recuerda precisamente aquí en la contraportada de este libro. La pregunta clave sería: ¿quién soy yo? Creo que sea prosa, sea poesía, sea un ensayo, sea cual sea la forma que él le da a sus obras, esta pregunta, ¿quién soy yo?, aparece en todas ellas. Aparece reflejada como en un espejo que nos recuerda a cada uno de una manera diferente, creo. ¿Por qué he elegido yo esta obra? ¿Qué tiene esta obra que me atrae, que me hace que la lea con atención, que la desmenuce, que la vaya viviendo, que la vaya poniendo en práctica, ¿no? Bien, ¿por qué? ¿Por qué nos gustan los libros, no? Creo que a diferencia de los artículos, de los blogs que se llevan tanto ahora, ¿no?, o de cualquier otro medio, en los libros, y en este caso en los libros de Pepe, se convierten para los que nos gusta leerlos en un compromiso a medio y largo plazo. Requieren de constancia y de dedicación, por supuesto, de atención para poderlos terminar, pero es un compromiso. Y creo que es un doble compromiso con el autor, porque él hace ahí un volcado de lo que él considera mejor para ofrecer a los demás, y un compromiso también con nosotros mismos, porque a través de ese intercambio podemos enriquecernos y podemos crecer como personas. En este libro en concreto, como en todos los anteriores, hay una simbología muy especial, como ya han comentado Pepe y también Rafa. El título es El bosque de las ideas. No es un bosque normal de árboles, de pinos, de robles. Es un bosque de ideas. Pero además va acompañado, como él decía, de esta cerradura dorada y de una llave dorada. Y como ya han comentado también, cada una de las páginas aparece también ese símbolo de la llave. El símbolo de la llave y de las puertas es ancestral. Aparece, como ya ha adelantado Rafa, en todas las culturas conocidas. E imagino que también a lo mejor en las que no conocemos, ¿no? Pero la llave es la que nos da acceso a poder abrir una puerta. Y esa puerta que nosotros conseguimos abrir a través de una llave es la que nos da acceso a otra dimensión, a otro lugar, a otro ámbito, a otro mundo. Llámese como se quiera, es una especie de simbología de la transición. Una transición que puede ser todo lo personal que uno quiera en función del sentido, de la atención, de la sensibilidad y del interés que uno ponga en ese intercambio recíproco con lo que el autor nos ofrece. Como decía Pepe, no es que cada una de las partes del libro, que está dividido en 4 bloques, con un contenido distinto de artículos y de escritos, no es que cada artículo, sino es que prácticamente cada página del libro lleva esa llave, y es como un clink que nos recuerda que podemos encontrar esa llave. Realmente, cuando uno acaba la lectura del libro, la pregunta que se hace es: esa llave realmente la tengo yo. Yo puedo implicarme más o menos, puedo poner más atención o menos, puedo leer algo y que ese algo no me transmita nada que yo pueda luego devolver, pero la llave la tengo yo. El autor me da la herramienta, el autor me da el recurso, me da el artículo, la exposición, la poesía, pero realmente uno se da cuenta de que es uno mismo
en ese intercambio con el autor el que tiene la verdadera llave para poder abrir la puerta. Yo creo que cada uno de ustedes cuando lo lea pues irá teniendo distintas apreciaciones, lógicamente, porque cada uno somos un ser individual e intransferible y cada uno tenemos nuestras ideas y nuestras motivaciones. Pero esta simbología de la llave y esta simbología de la transición a mí me recuerda a las personas que buscan algo más en sus vidas. Y en la lectura, en este caso, se busca algo más que un libro de aventuras o que una novela romántica o que cualquier otra obra que pudiéramos citar. Hay como una búsqueda incesante que nos lleva a querer despertar algo dentro de nosotros que podemos encontrar a lo mejor en ese intercambio. Me atrevería a decir que cada capítulo, cada página, incluso cada línea del libro, como alguna de las frases que os ha comentado Rafa, es una herramienta. Y en esa herramienta somos nosotros los que podemos encontrar o no la llave que nos permite trascender algo y poder encontrar algo diferente que nos llene como personas y que nos haga crecer como tales. Esa al menos ha sido mi experiencia, ¿no? Una experiencia que además agradezco a Pepe que me haya permitido compartir hoy con ustedes esto y claro, queda abierto a la lectura ya personal de cada uno de ustedes y a que puedan vivir desde sí mismos esa experiencia y puedan ver si representa para ustedes un poco lo mismo que yo he intentado compartir, ¿no? Esa experiencia personal, esa experiencia íntima, esa experiencia desde dentro, desde el corazón, que te lleva a ser tu propio buscador y el propio, voy a decir, artífice de la apertura de esas puertas que nos llevan a otros mundos, a otras experiencias, a otras actitudes diferentes que nos hacen cambiar nuestra vida. Y bueno, no me quiero extender mucho, creo que es más interesante que escuchéis a Pepe, lo que él tenga que decir y que luego si queréis pues hagamos y ahora ¿qué digo yo? Lo que no has escrito. Lo que no he escrito. Claro. No está mal, hace tiempo que se me terminó la tinta. Bueno, todas y todos sabéis que escribir no es nada fácil. Pero yo he intentado desde hace muchos años ir engorrinando páginas y páginas y páginas. Siempre con la intención de poder haber hecho un servicio a la humanidad. Porque, ténganlo bien claro, escribir es ruinoso. Escribir, aquellos que se hacen ricos escribiendo es porque no saben lo que han escrito. Bueno, bromas aparte, yo he procurado verter en las páginas de este libro distintos temas y distintos enfoques de presentarlos. ¿Por qué el libro, se preguntarán ustedes, dice, el bosque de las ideas? ¿Acaso el bosque físico tiene ideas? Muchas. En todos los lugares del planeta hay ideas, hay pensadores, hay seres que se preocupan de escuchar la sinfonía de las hojas en el bosque. Ustedes van a un bosque y estén tranquilos, se sientan o van paseando y oirá que el aire crea una sinfonía de ideas. Es decir, el bosque no está muerto. Los que estamos muertos
somos los que no apreciamos el lenguaje de esas ideas del bosque. Entonces esto presta para mucho, da mucha cancha. No quiero decir yo con esto que yo tenga mucha cancha, porque ya estoy mayor y a veces las ideas se me agotan. ¿No les pasa a ustedes que un día se levantan y dicen, ay, hoy no tengo ninguna idea? Las tengo todas agotadas. Pues para que eso no ocurra, cada uno de ustedes levántense con el propósito de decir, Señor, gracias por un día más. Y en ese día, el Señor, quien sea, es que claro, yo cuando hablo del Señor, no estoy hablando con ningún fantasma. El Señor es la naturaleza en sí, todas las energías de la naturaleza son el Señor. Ese Señor no pertenece a ninguna religión. Ese Señor es el sostén, el hálito de la vida, de la visible y de la invisible. Porque los seres humanos tenemos la manía de decir, esto si no lo toco, no sé si es madera. Y las energías globalmente, planetarias y cósmicas, son el ingrediente más importante que tenemos. Entonces yo he procurado de ir vertiendo en esta obra, en este libro, algunas de esas ideas. Esas ideas las pueden tener ustedes, cualquiera puede tenerlas, es decir, que no son exclusivas de una persona, son ideas que están palpitando en el ambiente. Sencillamente hay que penetrar en ellas. Es decir, las energías son tan importantes que no nos damos cuenta. El simple hecho de respirar, el simple hecho de tener un pensamiento, el simple hecho de tener una intuición es lo suficientemente grande para decir, Señor, si estoy aquí, será por algo. No estamos hablando del Señor del vecino o del otro Señor, estamos hablando de una entidad cósmica. Porque cuando las personas han filosofado y han dicho, el Señor, ¿a qué Señor se refería? El Señor es la esencia de todas las energías planetarias y cósmicas. Y nosotros, que somos polvo de esas energías, de ese firmamento, de esas estrellas, tenemos que acompasar en nuestra vida algo que sea sutil. Cuando uno se despierta por la mañana, yo lo hago. Gracias, Señor, por un día más. Gracias porque me das la oportunidad de poder servir a la sociedad. Esta clase de libros no son para tenerlos en la estantería de la casa. Porque uno puede tener unas estanterías fabulosas llenas de libros, pero ¿y su corazón? ¿Dónde está? Está en los libros, está con las demás personas. Y si hablamos del corazón, existe en la mente, una cosa que se llama la indiferencia. Somos indiferentes, no nos interesa. Esta persona, la otra persona, no. Todos
todos los seres humanos y en todos los reinos planetarios tiene que haber una profundidad de la concepción de la creación de Dios. ¿Pero quién es ese Dios? Muchas personas se preguntan, ¿quién es ese Dios? Pues no es un Dios que está impetrado en una religión, es el conjunto energético, planetario y cósmico. Y lo que yo trato de hacer en estos libros es ahí, en ese bosque de las ideas de las personas, introducir mi pequeño átomo de vida para darle vitalidad a la obra. ¿Esto les suena chino? Claro. Pero es mi filosofía, es la filosofía que yo vengo compartiendo pues desde antes de nacer. Porque dicen, mira, ha nacido un niño o ha nacido una niña, tal. Pero si hemos venido aquí a nacer en este planeta, será para ser útiles a la sociedad que nos rodea. La descripción de los distintos temas en esta obra o en otra no es más ni menos que procurar servir a nuestros coetáneos, a nuestros alrededores. Si no lo hacemos así, pues venimos de tránsito sin darnos cuenta que hemos perdido todas las oportunidades que se nos han concedido. Qué bonito tener oportunidades, qué bonito ponerlas en práctica, qué bonito convivir con esas ideas del bosque que las llevamos en el corazón. La primera palabra que yo he escrito aquí, apuntado, es el corazón. Ustedes todos y todas sois ya mayores de edad. Si os fijáis, las palpitaciones del corazón son las palpitaciones del sol, de esa estrella que nos alumbra todos los días. Gracias, Señor, porque me has dado ideas y están palpitando en el corazón para servir a la humanidad. Es decir, el libro no puedo explicarlo porque ni sé lo que he escrito. ¿Será posible eso? Yo lo único que hago es engorrinar páginas y cuando tengo un montón así, entonces fabrico el libro. Filius Fabris, o sea, hijo del que está elaborando, trabajando. ¿No? Y no hay más. Y eso lo podemos hacer cualquier persona de nosotros. Porque cuando una persona dice, esta persona son sabios. No hay sabios. Ignoramos más de lo que sabemos. Si nos despierten ustedes el corazón, no la mente les va a engañar. Pero me pasa a mí, yo digo, hoy me voy a tomar una chuleta. Y mi mente dice, no, tómate 2. Es decir, que la mente es la matadora de lo real. Así está escrito en el Bhagavad Gita o en otros Upanishads. Está escrito así. Y aquellas personas no eran filósofos, eran prácticos. Y su literatura yo la considero la literatura del siempre ahora. Estos libros, este y otros, no van a pasar de moda, porque no están escritos en moda, están escritos
en principios éticos y filosóficos. Si alguna persona quiere hacer alguna pregunta, porque ustedes tienen más derecho que yo a preguntar. Muy mal. ¿Quieres un caramelo? Llevo. Ah, pues nada. Gracias. Por hacer una pregunta y comenzar un poco, cuando habláis del corazón, que has hablado tú, Pepe, y también Rafa, entiendo que estáis refiriéndoos también a la conciencia, al espíritu. No tiene nada que ver la conciencia con el corazón. La conciencia yo la denomino la prolongación de la conciencia. Y el corazón es el primer órgano físico que late en el vientre de la madre. ¿Por qué? Porque late al unísono del sol. El corazón es solar. El corazón físico, muy bien, corazón físico. Pero todo tiene un doble. Y el corazón es la palpitación, el movimiento real de nuestro sistema solar. Podrán haber otras estrellas, pero nosotros de momento es el sol el que nos da el hálito de vida. Y la conciencia es otra cosa. ¿Tú crees en la conciencia? ¿Tú crees en el corazón? ¿Tú crees en esto? No se trata de creer, se trata de vivirlo. Es decir, aquello que no se vive es una entelequia, es un espejismo. Yo lo entiendo así. Usted puede entenderlo de otra manera. Lo compartimos. Vale, pues algo hay en común. Lo que me estoy dando cuenta, y tengo que decirle 1000 veces gracias a Rafa por la amabilidad que tiene de admitirnos en su casa, pero que cada día las personas, esto ha estado a veces, ustedes lo saben, a tope, quizás no les interesen estos temas porque no son un bestseller. Entonces, tenemos que pensar que el servicio que nos da Rafa y Milagros es impagable. Es impagable. Y tendríamos que ser amorosamente recíprocos a ese amor que ellos nos dan en el cobijo de esta estancia. Porque esto es una estancia. Sí, sí. A veces hasta le digo que nos saquen la cena, fíjese. Sí, sí, es que no nos vamos. Sí. Estamos aquí y no nos queremos ir. A veces somos impertinentes. Un poco, Es igual, que hay otra cosa que yo la digo con todo el amor de mi corazón. Milagro nos prepara un banquete. ¿Por qué no somos capaces cada uno de traernos el bocadillo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que eso puede ser. Es decir, descarguemos ciertas cargas indebidas. Eso sí. Se lo merecen todos, de Todo. verdad, ¿eh? Son un matrimonio, vamos, chapo. ¿Verdad? Sí, yo los conozco ya hace unos Así, cuantos. ya, de menos, pero suficiente. La presentación es del libro, el bosque de las ideas. El bosque de las ideas. De las ideas. Bonita palabra, el bosque de las ideas, bonita palabra.
El bosque de las ideas, como digo yo siempre, las ideas están flotando y tienes que ser capaz para captarlas. Vale. Tienes que ser capaz para captar esas ideas y poderla asimilar o simplemente darle asimilar, no darle la forma que verdaderamente tú le quieres dar a esa idea. Una idea bella que está flotando en el cosmos como energía, porque las ideas son energía, flotando en el cosmos. ¿Qué es eso de lo que estamos hablando? Por eso son llaves doradas, porque son energía, bella energía. Y estamos hablando de ello puesto que son ideas y en el bosque sí que es cierto que hay seres y que en todos los árboles hay puertas y que en algunos árboles hay puertas abiertas, que cuando entras, En todos. no necesitas llave. Eso es cierto. Yo escribo algún artículo y en algún artículo me he atrevido, en artículos de prensa, de hablar de eso. Sí. No han sido nunca rechazados. Es decir, no han sido... Son temas muy delicados. Hoy me atrevo a hablar de ello porque veo que sí que puedo. Claro. Pero he tenido que estar callada mucho tiempo porque creen que son fantasías. No. Y escribí esta frase hace muchos años, casi 30. La verdad más pura es la fantasía más grande. Sí. Y esta es la verdadera fantasía porque las ideas son las verdades más puras. Porque no hay Ahí más. en el libro lo tienes eso. Pues no lo sé, yo no lo he leído. No, pero lo está. No lo he leído, Es- pero no son más que ideas, sino energías Son flotando energías, por el sí. cosmos, Sí. que si eres verdaderamente susceptible a captarla, puedes darle esa forma que tú quieras. Bien en escritura, éticamente dicho, bien en escritura con la ética, bien en pintura, bien como quieras, En música, como en quieras, cualquier cosa. guardando toda la ética, guardando toda la belleza, guardando toda la forma. Y sí, el bosque de las ideas a mí me ha encantado. Me ha encantado eso porque he podido hablar con libertad hoy después de tanto tiempo. Sí. Hay puertas en los árboles Sí. que te invitan a entrar. Y está lleno de energía blanca, ¿no? Por dentro. Mira, Es bellísimo eso. cuando quiera haga una prueba, vaya usted a un jardín donde haya árboles o a la montaña y usted se sienta en un sitio tranquila y automáticamente las energías la rodean y le dan forma a aquello que no tenía forma. Y no es bello el rumor de las hojas. No es bello, yo no soy oyente total, y no es bello, y te dejan escuchar ese rumor de las hojas. Eso yo le llamo la sinfonía de los bosques. Sí. Tengo escrito sobre eso. Pues nada, Pues que alguien se atreva a hablar de... No hace falta a veces llaves para abrir esas puertas, porque hay puertas que ya están abiertas, pero a veces sí, a veces no, pero está todo en el cosmos. yo creo que simbolicé la obra en una llave, Es bellísimo, dorada. dorada. ¿Eh? Y luego en cada página, en cada tema, porque son temas diversos, hay una llave. Usted abre la página y si no coge la llave de la página no se mueve. Tiene que abrirla con la llave, desde el principio. ¿Qué es lo que más le ha gustado de ese libro? ¿O qué es lo que más le ha gustado o lo que más le ha costado escribir? No me cuesta. No, ¿verdad que no? Yo en este aspecto no he tenido nunca problemas. Les voy a decir algo que ustedes dirán, tú eres un pretencioso.
yo empiezo a escribir. Y fluye. Sí, y no he roto nunca una página. Esa página está ahí. Que se haya tenido que rectificar por cuestiones gramaticales, pero no, porque desde el momento que te ha venido en la intuición ese tema, será por algo. Es decir, que nos soplan y nos dicen, ahora esto, ahora lo. Por ejemplo, hoy me tocaba mi artículo en la prensa y yo tocaba un tema, pues que cuando estaba escribiéndolo digo, a lo mejor no lo publican. Pues un poco de la biografía de Mario Rosso de Luna. Uno de los grandes hombres españoles en España y en Sudamérica, uno de los grandes seres. Tenía 4 o 5 carreras, pero era lo más humilde que se puedan imaginar. Voy a hacer una serie de artículos que a mí me toca una columna al mes en el periódico. De esos españoles que sufrieron, pero que sirvieron allá donde estuvieron. Y no les digo ninguna mentira, ¿no? No me gusta. Mentir no sé. Esto es la prensa local. Aquí llevo yo escribiendo más de 30 años. Algún artículo hay. Más de 30 años. Mira, este señor es Mario Rosso de Luna. Un personaje de lo más interesante en nuestra cultura española. Teósofo. Hay acción sin reacción. Teósofo. Sí. Claro. Sí. Entre otras cosas. Fue uno de los grandes. Y no hay causa sin efecto. Ya lo dice. Todo trabajo debe seguir un término. Este señor de la categoría de Luis Vives, de Vázquez de Mella y de esos escritores de esa época que no tenían para comer, pero trabajaban en pro de la cultura. ¿Alguien le interesa? Sí que refleja en su rostro humildad, ¿eh? Exacto. Y tenía 4 carreras. 4 o 5. Muy. Era abogado, era químico, era. Pero yo digo siempre lo mismo y estaremos todos de acuerdo. Puedes tener 4 o 5 carreras o ninguna y ser el más humilde del mundo. Ese era de los humildes. O ninguna carrera y ser el más humilde. Sí. Porque eres, simplemente eres, lo dejamos así. Ser y estar. Sí. Bueno, ¿qué más queréis? Pepe, bueno, primero gracias. ¿De qué? Hombre, por traer el libro y presentarlo. Y la simplicidad que te caracteriza. Eso es un vicio. Se agradece. Y te quería pedir que si puedes profundizar un poquito en eso que habéis hablado de la pregunta de ¿quién soy yo? La pregunta que has puesto una pregunta, ¿no? Creo que lo has comentado. En la contraportada. Bueno, también aparece dentro en uno de los capítulos, pero está reseñada aquí. Como o sea, que es una pregunta a indagar. Si quieres te lo leo porque es muy cortito, es muy breve. Dice, lo leo, Pepe. Sí, lea. La pregunta clave sería, ¿quién soy yo? En realidad, y sin embargo, no eres lo que estás pensando, pues el pensamiento se diluye y deja de serlo desde el momento que lo has pensado. No obstante, todo pensamiento vuela a algún lugar del espacio donde, como energía, forma un vórtice de luz
o de sombra. Ser plenamente humano nos hace ser reales, cuando apartamos los conflictos que nos agobian en cada momento de nuestra vida. La realidad no puede definirse, solamente puede experimentarse, y más si prestamos la debida atención. Dentro encuentras el capítulo entero, ¿no? Creo que es, desde mi punto de vista, yo hablo como lectora, creo que es esa actitud personal que te pone delante de un bosque de ideas, y entonces eres tú la que se cuestiona, eres tú la que tiene o no una sensibilidad determinada, la que le pone más atención o menos, eres tú la que decide dejarlo encima de la mesilla y no experimentar, o eres tú también quien decide si eso que tú acabas de recibir llega a lo más profundo de tu ser, por definirlo de alguna manera, y eso no solamente se queda ahí, sino que te incita a un tipo de acción diferente, y eso es lo que te cambia como persona. Es mi vivencia con la lectura, ¿no? Es decir, la lectura no es solamente para quedarse en la lectura y ya está, es para vivirla, porque si no se queda en un mero acto de ocio, de belleza, de entretenimiento, de arte, de satisfacer esta cuestión personal de me gusta leer, ¿no? Pero si tú, a través de lo que vas leyendo, descubres cosas que te incitan a la experimentación o que te hacen que cambies determinada actitud, determinada sensación, determinada emoción, y luego eso lo plasmas en tu vida diaria, creo que ese es el verdadero valor. Eso se llama miel sobre hojuelas. ¿Es eso? Miel sobre hojuelas. Y tu yo va cambiando también. O sea, la pregunta de quién soy yo es cada día, porque cada día me voy dando cuenta de más cosas. No tenemos nunca que olvidar que una de las peores cosas que tenemos los seres humanos es la indiferencia. Ser indiferente es un pecado capital. Y pensar en el corazón y no en la mente. La mente es una puñetera. Disgrega las cosas, las analiza, las transforma en matemáticas, mientras que el corazón no tiene esa posibilidad. Hay que vivir con el corazón. No estoy hablando del estado del corazón emocional, no. Preguntémonos por qué está el corazón. Preguntémonos. Es el primer órgano que al concebirse en el vientre de la madre empieza a funcionar. Preguntémonoslo y veremos la importancia que eso tiene, y que los latidos del corazón van al unísono de los latidos del sol. Bueno, ya está. Más cosas. El color de las letras. Las letras como energía. Las letras como energía. Sí. Las letras como energía, eso es interesantísimo. Si desglosamos las letras... Mira, las letras, cada letra tiene una vibración, como los números. Y cada letra tiene un color. Y cada letra, con su conformación, está creando un todo. Es decir, por eso, cuando yo o cualquier otra persona escribe una invocación o una plegaria, como quieras llamarle, ha estado midiendo los valores de esa invocación, de las letras,
de esa invocación. No es que se hace por gusto de... No. Y entonces eso es una energía potencial. La escala musical, las 7, eso, la tonalidad de cada una tiene un color y tiene una vibración. Y tiene un valor numérico. ¿Van unidas a los números entonces, igual que a la escala musical? Sí, señora. Las letras, porque los números sé que tienen color. Sí, las letras son también. Preciosos. Y las letras también. ¿Qué es? Números. Matemáticas, que es número. Sí. Musical. Sí. Voy a hacer yo una pregunta, aunque esté a este lado de la mesa, da igual, soy como estoy. Si quiere puede sentarse aquí. Sí, estaba ahí. Esa energía de la que hablas, Pepe, claro, puede ser utilizada tanto en positivo como en negativo. Sí. Lo que pasa que muchas veces perdemos un poco quizá, o no somos conscientes del beneficio o del daño que podemos causar utilizando unas palabras u otras. ¿No? Porque, claro, En todas las palabras está el positivo y el negativo, la luz y la sombra. De ahí la importancia que tendríamos que tener cuando hablamos. La importancia que se tiene al hablar. El otro día cayó en mis manos un PDF que me mandó Emilio, de una persona que no lo había leído nunca, que habla precisamente de eso, de ese valor mántrico. Es decir, todo pensamiento, no hay ningún pensamiento que tenga fronteras. Usted, ahora en este momento, estamos conectados con otros seres humanos en la otra parte del planeta. Y según lo que nosotros digamos, ellos perciben la vibración de esa palabra. Naturalmente, porque la palabra tiene poder, mucho poder. Siempre lo he dicho, la palabra tiene poder, empléala bien. Pero ahí habría que matizar un poco la palabra con la intención y con la conciencia que se impregna esa palabra. Claro. Por eso hay que hablar bien y por eso hay que pensar bien, porque estás transmitiendo unas energías que le pueden servir a otra persona para que esa persona perciba las funciones de la vida de otra manera. Por eso estamos tan callados. Para el próximo tema. Estamos aprendiendo, Rafa. Por ello, cuando una frase es bella, se dice, es mántrica. Es mántrica. Pero ojo, los mantras no se tienen que recitar como los loritos. No, cuidado con los tonos de voz. No, los tonos de voz no. Hay que cualquier cosa recita un mantra. Eso es como en la India, cuando pasan rodando el molinillo. O uno que en su iglesia, o del orden que sea, está aferrado a una serie de repeticiones, pero no sabe lo que hace. La energía hay que gastarla equitativamente, ni más ni menos. No por más darle al palique es que es mejor, no. Están haciendo interferencias energéticas. Una persona empieza... Silencio. Silencio en la noche, silencio en el día, silencio a todas las horas, para que nuestra expresión del corazón sea lo más puro posible. Silencio, ¿sabes? Bueno, pues ya tenéis una cosa que más. sí. ¿Alguno? A ver, Emilio. Sí, ¿alguien quiere comentar algo? A ver.
comentaros sencillamente algo que veo, que vivo en los libros de Pepe, desde el primero, el lenguaje. Es decir, por repartir libros, por haber asistido a las presentaciones, por darle a mi madre, a mi hermana, a una persona que no conoces, y después escuchar impresiones de esas personas que no son habituales en este tipo de presentaciones o incluso en algunos temas. Me doy cuenta de que cuando una persona más desnuda está de ideas preconcebidas, es más afín a acercarse a este tipo de lectura. ¿Por qué? Porque está más desnuda, porque está menos condicionada. Yo creo que estos libros, como otros muchos, yo creo que han habido pensadores a lo largo de la humanidad, muchísimos, pero creo que son necesarios porque es necesaria siempre mantener una llama y una revolución. Antes comentabas sobre el yo, esa contraportada me la he leído muchas veces también, ¿no? Esa pregunta, ¿no? Encuentro que las llaves son puertas, cerraduras. Creo que Pepe, nos está invitando al conócete a ti mismo. Creo que básicamente es eso. Claro, a veces yo me he preguntado, para conocerme a lo mejor tengo que desconocerme, porque si mantengo cosas que pienso, resulta que me estoy perdiendo la mitad del libro. Y si la otra mitad opino, ¿por qué no simplemente, como Pepe a veces comentaba, hubieras estado en una presentación de un teniente o un señor, un amigo de Pepe, que participó y habló de que la obra de Pepe en general hay que leer, tiene un mensaje subliminal, que eso Pepe en ocasiones lo ha mencionado cuando habla de que la escritura, la letra, las vibraciones, los sonidos, etcétera, el pensamiento, la invocación, bueno, el espíritu, lo que no se ve. Imaginaros que cada página, como cuando vamos a una exposición de cuadros, ¿no? Y te quedas mirando un lienzo y te transmite algo. Una persona le transmite 5 minutos, a otra 1 minuto, a otra nada. Pero hay como un contacto. Entiendo que la vivencia de este tipo de contenidos es así, es una vivencia. Yo sobre todo me quedo con Pepe, yo creo que lo dice aquí con mucha claridad, ¿no? Dice, la realidad no puede definirse, solamente puede experimentarse. Claro. Con lo cual entonces, esto es un atrevimiento, no solamente el escribirlo, sino una osadía, el atreverse a comprenderlo, pero no con la mente. Hablamos del corazón y hablamos de hacerse preguntas. Pepe, quienes lo conocéis más, sabéis que ha mencionado muchas veces, el ser humano se interroga. Yo creo que esto, sí, a lo mejor hay que hacerse primero interrogantes antes de encontrar la llave, porque ya está bien de tanto conocimiento. Cada persona, cada maestrico, su librico. 1000 monjes, 1000 religiones. ¿Cuál es la verdad? Y entonces al final llega un momento que dices, o te cabreas, o cierras los ojos y a lo mejor abres el corazón. Entonces yo aquí encuentro un espíritu, un corazón, unos latidos, y encima para todo el mundo, un lenguaje universal. Con lo cual, mi personal aportación hacia vosotras y vosotros, pues es que tiene un valor, pero no experimental. Esto es, para mí es un idea simiente, el bosque de las ideas. Esto tiene una proyección. Ahora mismo yo creo que es muy necesario que nos cuestionemos cosas, pero tiene una proyección brutal de hacia dónde va la humanidad. Eso es lo que quería decir. Gracias. Muy bien. Bueno. ¿Tenéis más? Yo me he quedado, que me ha gustado mucho, que cuando amanece y te levantas, das gracias a Dios y que quieres servir. Y yo digo, me parece muy bien, yo también lo hago, pero llega un momento que digo, si es que tanto servir... Que me sirvan. Hay veces que digo, para un poco. Estamos servidos nosotros también. Usted siembra una semilla y de esa semilla la planta que salga, salen vientos. Por lo tanto, estamos servidos. Demos gracias a Dios de lo que sea. Aunque te dé una coz la mula. Yo que le pido al sol es que salga todos los días. Es que sale. Pero es que yo soy... Los que no salimos somos nosotros. Se lo exijo. Yo el sol lo quiero ver todos los días. ¿Y por qué no somos más agradecidos? Ya, pero es que el sol para mí... Entonces, en lugar de pedir al sol, tienes que pedir a las nubes. Que llueva. Porque si no llueve, mala plancha. Esto es psicología. Quitar lo que estorba. Bueno,
Si alguno queréis algún libro, estáis ahora Sí. Venga, uno, primero.